Muy seguido pensamos que Dios está buscando a las personas correctas, a las personas que tienen la mejor compostura, que tienen la mejor reputación, que Dios está buscando solo a las personas que consideramos para nosotros que son buenas, ¿verdad? Y di conmigo la gracia. Realmente Dios está buscando no tan solo a personas correctas, sino también está buscando a personas que a veces fallan, que a veces se equivocan, que no han tenido precisamente un pasado tan correcto. La gracia de Dios es tan grande que para cada uno de nosotros, que si no fuera por ello no estaríamos ninguno aquí. Ninguno de nosotros calificaría porque somos limpios por la sangre de Jesucristo. Pero la gracia siempre nos está buscando. Y a veces pensamos que Dios solo busca a ese tipo de personas, a las personas correctas, a las personas derechas, a las personas que no se equivocan. Y cuando nosotros fallamos, nos sentimos culpables. Cuando nosotros fallamos, pensamos que ya Dios no se va a acordar de nosotros. Pensamos que Él ya no tiene tiempo para nosotros, que fallamos y ya no hay marcha atrás. Pero quiero decirte que para Dios es diferente. Para Dios, cuando tú te sientes que te alejas, para Dios, cuando una persona se aleja de Él, Él no dice, bueno, como tú no quieres nada conmigo, entonces ahí nos vemos. Él no dice, bueno, como tú te has portado mal, entonces ya ahí nos vemos, cada quien por su camino. Quiero decirte que no es así. Jesús le da una parábola a sus discípulos y esta parábola habla de las 99 ovejas, de una oveja que se pierde y el pastor, el buen pastor, va por esa oveja perdida. Y ahí revela el corazón de Dios para con nosotros. A veces pensamos que cuando más nos alejamos de Dios, que cuando más nos equivocamos, es cuando más Dios se aleja de nosotros. Y sucede todo lo contrario. Cuando más nos alejamos de Él, es cuando más nos busca. Tendemos a descalificar, tendemos a desacreditar a personas que han estado con un pasado oscuro, que han estado con equivocaciones, pero quiero decirte que para Dios es totalmente diferente. Dios es un Dios de oportunidades y Dios es un Dios de amor y es un Dios lleno de misericordia. Tiene preparada tu restauración, tiene preparado tu camino y ningún error del pasado te va a apartar del propósito que Dios tiene para con tu vida. Ningún error, por demasiado grande que puedas tener en tu vida, no te va a apartar de Él. Él te va a buscar, su gracia no se rendirá. A Dios no le interesa tu pasado, le interesa tu futuro. A Dios no le interesa de dónde vienes, a Dios le interesa dónde vas. Él no está, bueno, tú te equivocaste, entonces ya por eso ya estás amolado y olvídate de mí. No. Es cuando más Dios te va a buscar. Es cuando más Dios está buscando a la gente. La gracia es tan demasiado grande. De hecho, uno de sus significados es un regalo inmerecido. Nadie lo merece. Nadie. Absolutamente nadie. Pero lo recibimos porque precisamente es un regalo. Entonces no puedes hacer demasiado mal como para alejar la gracia de Dios en tu vida. No hay un pecado que sea demasiado grande que te aparte de la gracia de Dios. La gracia de Dios te va a seguir y hasta encontrarte. Y la palabra seguir significa perseguir, rastrear, alcanzar. Eso es lo que significa la palabra buscar. Y quiero que me acompañes a Salmo 139, versículo 7. Dice, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda.
Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. En pocas palabras, aunque tú quieras huir de Dios, aunque tú te alejes de Él, aunque tú te quieras esconder de Dios, cuando Dios tiene planes para contigo, por más que quieras huir, Él te va a encontrar. En la palabra de Dios, en la Biblia, hay hombres y mujeres que Dios escogió. Muchos de ellos eran correctos, pero muchos de ellos no eran tan correctos. Un Pablo que escribió cerca del 80% del Nuevo Testamento. Pero ¿quién era Pablo? Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Pero no se crean que un perseguidor así nada más que los correteaba, no, los mataba. Es decir, era un asesino. Ese es el pasado de Pablo. Y Pablo no busca a Dios. Fue Dios el que buscó a Pablo. Lo llama. Y Pablo en Romanos habla mucho acerca de la gracia. Si había alguien que conocía de la gracia de Dios, era Pablo. Porque él sabía que a pesar de su pasado, él podía muchas veces, yo creo que él luchaba con ese pasado, él muchas veces yo creo que se sentía condenado, pero él logró expresar: donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Un Pablo que si todo el tiempo se hubiera sentido culpable, no hubiera avanzado ni se hubiera extendido a todo lo que Dios lo llevó a hacer. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Él te va a buscar. Y no precisamente tú lo vas a buscar, Él te va a buscar. Si te falta fe, Él no te va a decir: te falta fe, entonces ¿por qué estás dudando? No, va a poner gente alrededor tuyo que te va a llenar de fe. Es decir, Él está interesado en que tú te encuentres con Él, pero el que te está buscando es Él. El corazón de Dios es un corazón lleno de misericordia, en contraparte al corazón de nosotros, que muchas veces es como el de los fariseos, lleno de juicio, de crítica hacia los demás. Pero el corazón de Jesús es un corazón lleno de misericordia y de amor al pecador. Para Él no hay límites. Para Él no hay un pecado más grande que nos pueda alejar de la gracia de Dios. En Juan capítulo 4, no lo busquen, habla acerca de que cuando Jesús estaba con sus discípulos y entonces Él les dice: ¿saben qué? Tenemos que ir de Judea a Galilea. Y entonces dice: muy bien, vamos a ir. Pero Jesús les dice: tenemos que pasar por Samaria. Y quiero decirte que Samaria no era el lugar más corto ni era el camino más corto, era el camino más largo. Pero Jesús sabía que tenía que ir a Samaria con un objetivo. Él sabía que tenía que conocer a una mujer para la cual Él ya tenía unas palabras específicas para ella. Él tenía que pasar por ahí. Y los discípulos seguramente le dijeron: pero Jesús, ¿por qué nos vamos por Samaria? ¿No crees que el camino más corto es este? Pero Jesús, ¿por qué vamos por Samaria? Resulta que los judíos y los samaritanos no se llevaban, tenían muchos problemas. Y yo creo que le dijeron: vamos a tener problemas con ellos. Y Jesús les dijo: ya les dije que nos vamos a ir por Samaria. Jesús estaba buscando a esta mujer. Y cuando llegan a Samaria, Él se acerca a un pozo y como Él ya sabía que esa mujer iba a llegar ahí, manda, y conocía muy bien a sus discípulos, los manda a que compraran comida, a que fueran por comida. Estaban hambrientos, tenían sed, tenían hambre y les dice: muy bien, aquí déjenme, ustedes vayan por comida. Es decir, como dice, mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Cuando llega esta mujer, Él es el que le saca plática. No es ella la que lo busca, sino es Él el que busca a esta mujer. En ese tiempo los hombres no podían hablar con las mujeres y mucho menos con una mujer de Samaria, porque no se llevaban, y mucho menos con una mujer. Los fariseos no hablaban con mujeres con mala reputación. Y Jesús habló con ella. Esta mujer había estado casada 5 veces y con el que vivía no era su marido. Y entonces esta mujer,
Esta mujer tenía una mala reputación, tenía un pasado oscuro, había sido rechazada, había pasado por mucha humillación, había pasado por mucha vergüenza, pero Jesús le dice: yo te voy a dar de beber del agua que no tendrás sed jamás. Jesús estaba buscando a esta mujer. La religión te dirá: aléjate de ellos, pero Dios te dirá: búscalos. Tú puedes decir: es que él es un drogadicto, o ella es una drogadicta, o es que ella es una mujer de un centro nocturno. La religión te va a decir: aléjate de ellos, pero Dios los va a ir a buscar porque los quiere encontrar. Esta mujer no precisamente era la más correcta, pero Dios en su gracia y su misericordia tenía algo planeado para ella, y dice la Biblia que gracias a ella se convirtió toda Samaria. Dios no precisamente está escogiendo a las personas calificadas o a las que nosotros pensamos que Dios va a utilizar. Dice la Biblia que Él escoge de lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio. ¿No será que Dios quiere mostrar tanto su poder y tanto su gloria que utiliza vasos que muchas veces nosotros desacreditamos? Desacreditamos a los demás porque vemos que su vida no cambia. Desacreditamos a los demás porque los consideramos demasiado pecadores. O muchas veces nos desacreditamos a nosotros mismos, pensamos que no somos dignos, que Dios no nos va a utilizar, y quiero decirte que Dios nos quiere encontrar. Que Dios es demasiado amoroso, que da a su Hijo Jesús para morir por gente pecadora. Y es la misericordia que Dios quiere tener contigo. Tal vez has tenido errores, que no dudo que los hayas tenido. Tal vez te sigas equivocando, pero quiero decirte que Dios no se va a rendir. Él te va a buscar, y hasta que te encuentre, Él va a estar tranquilo. Y hasta que su propósito se cumpla en tu vida, va a estar tranquilo. Por eso es que Él siempre va a dejar a las otras ovejas para ir por ti. El reino de Dios actúa de manera diferente. El reino de Dios es diferente a lo que nosotros vemos. Es muy, muy diferente. Esta mujer venía de una fe diferente. Ojo acá. Venía de una creencia, de una religión diferente. Y a veces nosotros tendemos: es que como es católico, entonces no. Es que como es musulmán, entonces Dios no tiene un plan con él. Pero es que como entonces es, y bueno, en otras religiones, ¿no? Adventista, es que no, ellos no. A veces caemos como que somos los fariseos de este tiempo. Si Dios tiene un plan con alguien, nos guste o no nos guste, Él lo va a utilizar o la va a utilizar. ¿Por qué? Porque su gracia es buena y no va a descansar hasta encontrarte. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Jesús no fue a buscar a los judíos. Jesús no fue a buscar a los fariseos. Jesús no fue a buscar a los saduceos. Fue a buscar a esta mujer que nadie, créanme, nadie hubiera buscado. Y conmigo, ouch. Tal vez puedas decir: yo he cometido muchos errores, he desperdiciado oportunidades, hoy es demasiado tarde. Quiero decirte que no, que Dios tendrá misericordia de ti. No tienes por qué escuchar todas las mentiras que bombardean tu mente todos los días, diciéndote que tú no puedes, que no eres digno, que te has equivocado, que Dios no te va a usar, que Dios no tendrá misericordia de ti, que Él te va a estar juzgando, que Él te va a estar recordando tu pasado. Dile: no. Yo sé que mi Jesús es un Jesús lleno de misericordia, y yo sé que Él quiere estar conmigo. Nadie puede cancelar tu destino ni tus errores. Nadie puede cancelar tu destino ni tus errores. Jonás
Jonás era un hombre que Dios le manda que vaya a predicar a una ciudad donde estaban pecando. Y le dijo, si tú no predicas, voy a destruir a esa ciudad. Y entonces, ¿qué creen que hace Jonás? Le da miedo y no va a predicar a esa ciudad. Se sube a una barca y entonces hay una tormenta. Los que estaban en esa barca lo tiran al agua y Jonás era para que se hubiera ahogado. Pero la gracia de Dios es tan grande que mandó su gracia en forma de ballena. Y se traga a Jonás. Y Jonás estuvo durante 3 días en ese pez. Y Jonás entendió en esos 3 días que tenía que ir a Nínive. Aunque tú te quieras escapar de Dios, Él te va a buscar. Aunque te vayas a la montaña, Él va a ir. Aunque te vayas a lo más profundo del mar, Él te va a buscar. Aunque te vayas a lo más oscuro, Él te va a buscar. Él tiene misericordia de ti y tiene buenos planes para tu vida. Recibe la gracia, recíbela. Cuando tú la recibes, sueltas cargas, sueltas culpas y puedes vivir en libertad. La religión te descalifica, pero Dios te califica. La religión dice, no te lleves con ellos porque ellos son pecadores, porque son de lo peor, pero Jesús dice, yo voy tras ellos, yo los busco a ellos, yo los amo a ellos. Amén. Esa es la diferencia del corazón de Jesús. La gracia viene a los menos indicados. Viene a aquellos que no lo merecen, aquellos que han destruido su vida, aquellos que piensan que ya no hay marcha atrás. Había un hombre que era chaparrito. Yo no sé si era más chiquito que yo. Cuando esté en el cielo voy a ver de qué estatura tenía, eso me da mucha curiosidad. Resulta que era un hombre que se llamaba Zaqueo. Creo que muchos hemos escuchado acerca de Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre, era un cobrador de impuestos, pero eso no era lo malo, sino lo malo es que abusaba de la gente, buscaba la forma de robar y si era ahí la forma, hubiera la forma de quedarse con un recursito para él, ¿no? Eso es para allá, eso es para acá, eso es para allá, eso es para acá. Y bueno, así era Zaqueo, era malo, era deshonesto, le robaba a la gente de esa forma, era muy injusto. Y bueno, era de lo peor, ¿no? Y en toda la multitud de gente, entre cientos de personas, sube a este árbol porque él quería ver a Jesús, había escuchado de Jesús. Pero lo interesante es que Zaqueo no le dice, Jesús, aquí estoy, ¿no? Sí se hace notar porque sube a ese árbol y entonces yo creo que el árbol era chaparrito también, ¿no? Y lo ve Jesús. Y entonces Jesús le dice, Zaqueo, iré a cenar a tu casa. La pregunta es, ojo, ¿quién estaba invitando a quién? Zaqueo no lo invitó. Fue Jesús el que se autoinvita. Ahora, ¿a casa de quién se autoinvita? A casa de un pecador. A casa de un ladrón. Y él va. Y los fariseos comenzaron a criticar, si este fuera profeta no iría a casa de este fulanito que es de lo peor. Y muchas veces somos así. Es que si fuera no sé qué, no se junta, no es que es pecado, se junta con fulanito, sutanita que, ay Dios, comadrita. Y somos como los fariseos, comenzamos a criticar y no tenemos misericordia de la gente. Acabamos, miren, si fuéramos Dios, qué bueno que nadie aquí es Dios, porque si no, la tierra ya no existiera nadie. Pero Dios en su amor y misericordia nos mantiene. Y cuando va Jesús y cena con Zaqueo, cuando están cenando Jesús, lo interesante también es que él no llegó a regañar. Zaqueo, ya me dijeron que tú has robado, que tú has transado, que tú has hecho esto, que tú has hecho acá,
que engañas a la gente, que eres deshonesto. Dice la Biblia que te vas a ir al infierno. No llegó así. Es más, ni le predicó. No llegó a juzgarlo, llegó con amor, llegó con aceptación. Y dio el resultado que él se arrepiente y le dice, de todo lo que yo he robado, daré 5 veces más. ¿Calificaba a Zaqueo para que fuera a cenar con Jesús? Por supuesto que no. Pero Jesús, quiero que vean el corazón de Jesús. A veces nos encerramos tanto en la religión, tanto en que somos santos, en que no debemos de juntarnos con la gente pecadora, pero quiero decirte que Jesús vino a morir por gente pecadora. Jesús vino a morir y a tener misericordia de nosotros. Amén. Si tú estás aquí es porque Él ha tenido misericordia de ti. Cuando la gente se siente condenada, no cambia. Pero cuando la gente recibe la gracia de Dios, son transformados, llegan al arrepentimiento y cambian automáticamente. Y son liberados del peso, de la losa, de la culpa. Imagínense si Pablo todo el tiempo hubiera vivido o hubiera cargado con esa losa. Él había matado a muchos cristianos, él perseguía a la iglesia. Y imagínense si alguien viviera algo así, que la carga tan fuerte que tuviera. Si él no hubiera dejado atrás su pasado y no hubiera reconocido que es por la gracia de Dios que él lo había escogido, entonces él nunca hubiera avanzado y nunca hubiera llegado al destino que Dios quería que llegara. Tenemos que quitarnos la culpa, tenemos que quitar de nosotros la condenación, tenemos que quitar de nosotros el descrédito, porque a veces somos jueces de nosotros mismos, cuando ni siquiera Dios es el que nos está juzgando. Cuando Dios es el que nos está diciendo, yo quiero cenar contigo. Si hay gente que te desacredita, quiero decirte que Jesús no te desacredita. Si hay gente que te rechaza, quiero decirte que Jesús nunca te va a rechazar. Si hay gente que no se quiere juntar contigo, quiero decirte que Jesús irá a cenar contigo, irá hasta tu ciudad a buscarte, irá hasta tu lugar a buscarte, dejará a las 99 ovejas e irá por la una que se perdió. Ese es el corazón de nuestro Padre. Ese es el corazón de nuestro Padre. Había una mujer, y con esto quiero cerrar, una mujer que tenía un perfume muy caro, era una mujer pudiente, pero había pecado. Tenía un pasado oscuro. Y esta mujer, cuando se entera que Jesús estaba en un lugar, ella va, lleva ese perfume y comienza a derramarlo sobre su cuerpo, hasta llegar a arrodillarse y llorar en los pies de Jesús. Esa mujer estaba realmente arrepentida de su pasado. Había allí unos fariseos. Y ellos pensaron, si él fuera profeta no estaría juntándose ni permitiera que esta mujer estuviera aquí, porque es una mujer pecadora. Y Jesús sabía lo que estaban pensando. Y les dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso fue lo que Jesús dijo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Dios nos ha perdonado. Dios tiene misericordia de ti. Dios no te rechaza. Jesús no te rechaza. Él te recibe con los brazos abiertos. Y tal vez para muchos no califiques, pero para Dios sí calificas. Y no importa qué errores hayas cometido, no sé qué reputación tengas. Como Dios escogió gente correcta, también escogió gente con pasado y con no muy buena fama ni con muy buena reputación. Pero Dios se valió de gente así, los utilizó, los levantó
e hizo maravillas y mostró su gloria. No dejes que tu pasado te detenga. No dejes que la culpa te destruya. Porque si Dios tiene un propósito contigo, te va a usar. Había otra mujer que la encontraron en un acto de adulterio. Y lo más interesante es que en ese tiempo, cuando una mujer era encontrada en ese tipo de cosas, era apedreada. Y yo digo, bueno, ¿y por qué al hombre no? Ese es un reclamo que tengo. Pero la mujer era apedreada. Pareciera que el día de hoy pasa lo mismo. A los hombres les aplauden y a las mujeres se las acaban. Y esta mujer, estaban a punto de apedrearla. Interviene Jesús y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como todos habían pecado y como todos hemos pecado delante de Dios, no hay uno que se salve de pecado. Entonces salieron, se fueron y nadie la apedreó. Nadie la apedreó. Y Jesús le dice: mujer, yo no te condeno, ve y no peques más. No le dijo: ve, no peques más y después no te condeno. Le dijo: yo no te condeno, ve y no peques más. Cuando tú recibes la gracia de Dios sobre tu vida, recibes liberación. Cuando tú recibes la gracia, la misericordia, el perdón de Dios, pero cuando lo abrazas realmente, recibes libertad. Te quitas cargas que si tú las llevas toda tu vida, créeme, no vas a avanzar. Le dijo: ve, no peques más. Yo no te juzgo. Yo creo que esta mujer se fue impactada, se fue arrepentida y tuvo la oportunidad de reivindicar su camino. Hoy tú tienes la oportunidad de abrazar su gracia. Hoy tienes la oportunidad porque Jesús te está buscando. Abraza la gracia de Dios, recíbela, recibe libertad, recibe liberación, porque si no, todo el tiempo vas a vivir condenándote. Y si Jesús no te condena, no tienes el derecho para condenarte a ti mismo. Si Jesús y Dios, que es Dios, no te condena, nadie te puede condenar. Nadie. Porque su gracia, su misericordia, su perdón, el que nos hace estar de pie. No es porque seamos buenas personas. Si Dios nos usa, no es porque seamos buenas personas. Si Dios te usa en tu grupo en casa, es por su misericordia. Y tú dile: Señor, gracias por tu gracia, por haberme escogido, por tu misericordia, porque no sé dónde estaría si tú no hubieras intervenido, si tú no me hubieras encontrado. Dios está buscando a los que para nosotros son los peores pecadores o las peores pecadoras. Dios los está buscando y los va a encontrar. Y si a ti ya te encontró, dale gracias a Dios y ya no te condenes. Ya no te condenes.